Pues bienvenidos todos y vamos a iniciar con este tema. En estos, perdón, de repente si me agarra ahí el Tramafac, pues ahí usted dispensará. En estas semanas, en lo que es este mes, ustedes recibieron por ahí un mensaje en el chat de la iglesia para avisarles que hicimos una ventanita por ahí dentro de la serie que estábamos llevando de Alabemos al Creador, y estamos viendo una miniserie en estos días que está basada en Isaías 9:6, perdón. El tema de hoy es Jesús es admirable. Déjenme leerles Génesis capítulo 3, el versículo 15. Se lo voy a leer en una traducción que es la Biblia textual y dice de la siguiente forma: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Pero después fíjense, me gusta mucho lo específico que es esta traducción. Dice: él aplastará tu cabeza cuando tú hieras su calcañar. Se está refiriendo al Señor Jesús. Esta es la primer promesa de un Salvador, o del Salvador más bien, porque no es uno, es Él. ¿Sí? Esta es la primer promesa tanto del Mesías que vendría a rescatarnos de nuestros pecados, ¿verdad? Todo aquel que cree. Pero escuche, también es la primer promesa del nacimiento virginal de nuestro Señor, porque solamente sería de la simiente de la mujer. Entonces es una promesa pues bastante rica, y esta es la promesa, escúcheme bien, del regalo más maravilloso que se le puede extender a una humanidad sin esperanza. Este es el regalo más maravilloso, con las implicaciones más grandes que se le puede extender a cualquier persona que está ajeno a la vida de Dios, que no tiene la vida de Dios, que no tiene esperanza para salvarse a sí mismo. Esta es la mayor promesa. Voy a hacer una pregunta: ¿a cuántos les gustan los regalos? A ver, salúdenme. Y 2, 3 hicieron así como que a mí también me gustan. A todos nos gustan los regalos, ¿verdad? ¿Hay regalos que apreciamos más que otros? ¿Usted que le han regalado cosas que luego aprecia más que otros? ¿Sí o no? ¿Qué considera? Es decir, ¿cuáles son las cosas que usted toma en cuenta para tasar el valor de ese regalo? Es decir, ¿qué elementos toma usted en cuenta para decir este regalo es muy valioso o no lo es tanto? O sí está bien, pero está bien. Pero otros que dices, no, con este sí siento que me voy a desmayar, ¿verdad? ¿Usted tomaría en cuenta quién te lo dio? ¿Sí o no? Eso es alguien aquí, es decir, el hecho de quién te lo dio, eso pues dice mucho, ¿verdad? Pero el cuánto cuesta, es decir, cuál es el valor que eso tiene. ¿A cuántos les ha tocado que en algunos regalos por ahí, ¿verdad? Tú estás casi has estado orando, ayunando, y ves por ahí que está una cajita así, y así como luego no queriendo la cosa, llegas y le haces así al papelito y ves así como que dice casi iPhone X, y dices que sea para mí, que es para mí, y después ves que esa sí te la dan, ¿verdad? Y luego ya lo sacas y hay unos calcetines adentro, ¿verdad? Pero el cuánto cuesta, claro, ¿no? O sea, todo, es decir, el valor. ¿Cuánto lo necesitas? ¿Se le asigna un valor cuando necesitas algo? ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿Verdad? Y que te llegan con el regalo que sea, ¿verdad? O ese objeto que sea, y dices, le pegaron una atinada, ¿verdad? Porque ya no tenía más de esto, lo necesito mucho. Pero también el cuánto nos gusta,
Es decir, hay muchas cosas que nosotros tomamos en consideración para nosotros asignarle un valor a un regalo que alguien nos da. Mi pregunta es esta: ¿usted se da cuenta cómo es que Jesús es el regalo de la salvación que Dios nos prometió? ¿Cuánto vale eso? ¿Qué tanto lo tasamos? ¿Qué tanto nosotros podemos reconocer nuestra necesidad? ¿Qué tanto ubicamos de quién viene eso? ¿Quién es el que nos lo está dando? ¿Quién es el que nos lo está enviando? No fue un si te portaste bien, porque luego los papás así nos las aplicaron, ¿verdad? Y bueno, pues uno se esforzó, ¿verdad? Y ya querías tu super regalo y te encuentras ahí envuelto una pelota, ¿verdad? O una cajota y lo sacas, y un suéter peludo, esos que pican luego. Pero ¿quién es el que te lo dio? O sea, ¿cuánto lo necesitas? ¿Sí? Si bien es cierto que nosotros relacionamos esta promesa que tiene que ver con la época, ¿verdad? Los regalos generalmente lo asociamos con algún cumpleaños, pero como que, bueno, pues es época de buena onda, ¿no? De ser generosos. Realmente todo el año debiera de ser así, dependientemente, pero bueno, tiene que ver esa promesa que se hizo ahí y otras promesas que fueron teniendo o que tuvieron su cumplimiento, pero que fueron siendo anunciadas a lo largo del tiempo, que nosotros la asociamos con esta época. Cosas muy brillantes como la anunciación, los pastores, ¿verdad? Ahí un montón de ángeles que aparecieron y dice que decían, ¿verdad?, acerca de Jesús, ¿verdad? Y todos esos los sabios de Oriente que vienen, y cosas muy brillantes, aspectos pues muy bonitos con respecto a la Navidad, pero rara vez volteamos a esa parte oscura, a esa parte sombría que hizo necesario que el Hijo de Dios se hiciera hombre. Rara vez volteamos a esa parte fea que hizo necesario que el Hijo de Dios naciera entre animales y su estiércol, y toda la condición tan insalubre que es inimaginable. Porque a veces es que nació ahí en un pesebre. Vamos ubicando, nació en un corral, en un lugar, ahí lo pusieron después donde ponen el alimento, que ese es el pesebre. ¿Me doy a entender? En condiciones pues feas. Y eso es nuestro pecado. Pero rara vez pensamos en eso. Vengan conmigo por favor a Romanos capítulo 3. A partir del versículo 9 dice: ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? Sí, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Es decir, de la nacionalidad que quieras. Es que yo tengo mi religión, lo que tú me digas. Es que yo soy de donde quieras. Dice, todos están bajo pecado. ¿Les explico? ¿Todos? Todo el hombre, todo el ser humano, como está escrito. Es decir, como está escrito es la declaración oficial de Dios. No hay justo ni aun uno. ¿Algún inocente? Alguien que pueda decir, no, pues él está sin pecado. No hay ni uno. Fíjense, eso es lo que Dios dice. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. Ahí está, de ahí se colgó Paquita, la del barrio, para sacar su doctrina. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Qué sombrío panorama, ¿eh? ¿No les parece? Pues así es como Dios ve la humanidad, fíjense.
Ese es el diagnóstico de Dios. Dice, y nos envía a su Hijo para sacarnos de esa condición. Sepulcro abierto, no, porque todavía sigue. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Escuche bien, ante este cuadro, ¿cómo piensa usted que actuará el Señor? ¿Cómo piensa usted que actuará ante este panorama el único Dios verdadero, que es absolutamente santo, que es justo y que no tolera el pecado? Son elementos suficientes como para fundirnos desde un inicio, ¿cierto o no? Sin embargo, vean el regalo que nos hizo. Me detengo para que meditemos, porque sí necesitamos poner atención a esto. Esta es la condición real del hombre, mis amados. Esto es lo que hizo necesaria la encarnación del Hijo de Dios. Es decir, que Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hiciera hombre. Ese es el corazón del Evangelio. Esta es la promesa de un Salvador que nos iba a rescatar de nuestra condición caída. Él vendría a nosotros. Eso es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios viniendo a nosotros. El hombre puede intentar ir a Dios, ¿sí? Pero no puede. El hombre puede hacer esfuerzos para tratar de salir de esa condición que en su conciencia lo sabe, porque en su conciencia, aun cuando esté media cochinona y medio cauterizada, si usted quiere, pero siempre hay un sentido de justicia allá adentro. Por eso, aunque sea la persona más terrible, cuando le hacen algo, puede considerar, decir, hey, no es justo esto. ¿Qué es lo que le da ese sentido de justicia? Bueno, ahí está, porque somos creación de Dios. ¿Me está siguiendo? En Isaías, capítulo 9, versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido. Póngame atención en esto que dice, fíjense bien, un niño nos es nacido. O sea, vino un niño. Hijo nos es dado. Esto es un regalo, mis amados. Él fue dado a los hombres. Él fue un regalo para la humanidad. El principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero quiero detenerme aquí y se llamará su nombre admirable. Y este es un nombre, no es un adjetivo, es un nombre. De hecho, la traducción más cercana, ¿sí? Lo más correcto va junto, admirable consejero, porque son 4 nombres que está dando, ¿sí? Y bueno, Martín Lutero, en su traducción al alemán, él lo separó, y después lo mismo hicieron al castellano y otras traducciones, pero deben ir juntas. Pero él es admirable, ¿sí? Ahí me quiero detener en admirable como un nombre. Es bien distinto cuando es un nombre a cuando es un adjetivo, ¿sí? El nombre del niño, ¿qué es lo que hace? Ese nombre que se le da, vea la trascendencia, porque expresa su naturaleza maravillosa. Es decir, Isaías, siendo inspirado por el Espíritu Santo, da a este niño estos 4 nombres compuestos que son descriptivos de su naturaleza divina. Que le está diciendo, este niño es Dios, pero es un regalo para ustedes. Y cada uno de esos nombres que le asigna, cada uno de esos nombres que se le da, bueno, es de lo que vamos a estar hablando en estas semanas. Déjenme les leo la traducción del lenguaje actual, este mismo versículo. Nos ha nacido un niño,
Dios nos ha dado un hijo. Híjole. A ese niño se le ha dado el poder de gobernar. Wow. Y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de paz. Es decir, este niño que nos ha sido dado encierra en sí mismo, en su persona, no solo esa impresionante promesa que ya vimos, ¿no? Para venir y salvarnos, para venir y rescatarnos de nuestra condición, pero encierra el acto de amor y de humildad más grande que jamás se haya registrado. Hace algún tiempo, de hecho el pastor Julio Márquez llega a mencionar eso y dice: no hay problema que no se resuelva con humildad. ¿Se fijan? Y cuánta sabiduría hay en eso, ¿no? El problema más grande del hombre, su pecado, fue resuelto por el acto de humildad más grande. El Hijo de Dios, viniendo, encarnándose, el eterno Hijo de Dios, ¿verdad? Autolimitándose a un cuerpo humano. Ya nada más desde ahí, ya nada más de pensar en su estado eterno, sin necesidad, sin tener ninguna necesidad, autolimitarse, póngame atención en esto, al tamaño de un óvulo fecundado, con todas las necesidades que eso conlleva, con todos los riesgos que eso conlleva, con todos los cuidados que eso conlleva. ¿Sí? Por eso esto es un paréntesis. A mí me llama mucho la atención la raíz de la palabra misericordia, que es Gesed. Y la palabra Gesed, la raíz es precisamente del útero que guarda al bebé, la protección que eso le da. Fíjense, la misericordia que Dios tiene. ¿Cómo podemos tomar ese ejemplo de Él encarnándose ahí? Del cuidado tan delicado que Dios tiene de nosotros, pero tan poderoso. Porque vean los nombres que dice ahí: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, invencible, Príncipe de paz. Sin embargo, un frijolito chiquito, una semillita, en un puño de carne, de tejidos con sangre ahí. ¿Me está siguiendo? Martin Scott escribió lo siguiente: como lo saben todos los cristianos, ¿cuántos cristianos hay aquí? Como lo saben todos los cristianos, la encarnación significa que Dios, es decir, el Hijo de Dios, se hizo hombre. Esto no significa que Dios se convirtió en hombre, ni tampoco que dejó de ser Dios y comenzó a ser hombre. Esto es muy importante entenderlo. Ahorita van a ver por qué. Lo voy a repetir. Esto no significa que Dios se convirtió en hombre y dejó de ser Dios, sino que permaneciendo como Dios, asumió o tomó una nueva naturaleza, es decir, la humana, uniendo esta naturaleza a la divina en un solo ser o persona, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Esa es la encarnación, y sabemos que el término encarnación pues no aparece en la Biblia como tal, como tampoco aparece Trinidad o otras palabras que nosotros ubicamos, que entendemos el término, pero que este término como encarnación, por ejemplo, que es de lo que estamos hablando, pero que la enseñanza que encontramos a lo largo de toda la Escritura, ¿verdad?, respecto a la humanidad del Hijo de Dios, esta unión, en el griego se le llamó hipóstasis o unión hipostática, ¿verdad? Es decir, esa unión de la naturaleza divina y de la naturaleza humana, ¿verdad?, que está por encima de nuestra comprensión. No es que vino a ser una sola, sino sin dejar de ser Dios, vino a ser hombre. Qué impresión, ¿no? Digo, eso es para los que pensamos que entendemos todo. No, esto está mucho más allá.
Los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros, los caminos de Dios mucho más altos que nuestros caminos. Entonces, es esta enseñanza que nosotros vemos en la Escritura es tan abundante como importante, porque Cristo tenía que ser hombre si nos iba a representar y si nos iba a redimir. Él necesitaba nacer, Él necesitaba ser encarnado, simplemente porque es una ley de similitudes, ¿sí? Carne redime carne. Si a alguno de ustedes yo le pidiera, por ejemplo, su carro y me presta su carro y es muy bonito, nuevecito, ¿verdad? Y yo voy y se lo hago pinole por ahí. Ya nomás le regreso con las llaves y chueca. Y te digo, ¿y qué crees? Tengo dos noticias, una buena y una mala. Pues ¿cuál quieres? No, pues la mala, ¿verdad? ¿Te acuerdas de tu carro? No lo quieres ver, ¿sí? Pero la buena es de que te traje una bicicleta muy bonita. ¿Es aceptable? O te traje este costal de manzanas o de la fruta que a ti te guste. No se puede redimir una cosa con la otra. Por eso yo les voy a decir algo. Miren, en temas anteriores hemos visto cómo hay el pensamiento que llega a haber en muchas personas. Es como que hay esa fuerza del bien y el mal luchando, y que Dios y el diablo, y eso es cierto. El enemigo en un sentido, pues él gobierna el mundo, dice el mundo está bajo el maligno, etcétera, etcétera. Pero déjeme decirle algo: Satanás no representa un peligro para Dios, no representa un problema. No es de que tuvo que venir ese plan para venir y vencerlo, y así como que, miren, el Señor con un soplo lo desbarata, porque es Dios, Él es creador y Satanás es una criatura. Él pudo haber mandado a cualquier ángel y que le pusiera una buena recia. De hecho, nosotros encontramos en la Biblia que un solo ángel, uno solo, lo ató. O sea, lo sometió, uno solo. ¿Me está siguiendo? Pero no podía mandar a un ángel a redimir a la humanidad. Tenía que hacerse hombre. Por eso esa promesa de Génesis 3:15. ¿Me está siguiendo? En Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo. Y habitó entre nosotros. Esta palabra habitar quiere decir puso su tienda en medio de nosotros. Esto alude a la presencia de Dios en medio de su pueblo, ahí en el tabernáculo de reunión. Es decir, la gente tenía que ir, fíjense la figura que maneja aquí el apóstol Juan, porque la gente tenía que ir a ese lugar a encontrarse con Dios. Usted se quiere encontrar con Dios, no hay otro camino, se tiene que encontrar con Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es el sentido, vean. ¿Sí? El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Aquí es la palabra monógenes, es decir, el unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y según este versículo, mis amados, ¿qué fue lo que se hizo hombre? A ver, lo acabamos de leer. ¿Qué fue lo que se hizo hombre? El verbo, la palabra. ¿Y quién fue, verdad? Entonces, el que se hizo hombre y vivió entre nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, el verbo encarnado. Es la palabra de Dios hecha hombre. Imagínense un Dios dijo viendo a Jesús. Qué impresión, ¿no? La palabra de Dios hecha un hombre.
el Verbo encarnado, y aquel Verbo se hizo hombre. Esto no quiere decir que, repito, que dejó de ser Dios para venir a ser. Él es Dios, Él ha existido desde siempre y todas las cosas fueron creadas por Él. En la versión Dios habla hoy se lee así: aquel que es la palabra se hizo hombre. Más claro, ¿no? Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y en verdad. Y este verbo se hizo tiene aquí un significado muy especial, porque no quiere decir, no es se hizo en el sentido de que dejó de ser lo que antes era. Estoy siendo reiterativo porque ahorita, es más, vayan yendo a Filipenses capítulo 2, por favor. ¿Verdad? El verbo fue hecho carne, pero siguió siendo el verbo, Dios mismo. ¿Sí está claro eso ya? Muy bien. Entonces, pues admirable es el nacimiento del Hijo de Dios. Es un milagro, es una obra de Dios, es lo más portentoso que hay. No ha habido y no volverá a haber jamás algo así. Un hombre naciendo solamente de una mujer, de una joven virgen. ¡Qué impresión! Es una obra de principio a fin del Espíritu Santo. ¿No se alegran con este regalo? Tanto maravilloso como incomparable y hasta incomprensible, ¿no? O sea, es tan grande que yo no sé ustedes, o a lo mejor ustedes no batallan con eso, pues son más inteligentes que yo. Pero a mí sí se me queda así la estrellita dando vueltas así, ¿verdad? Ahí se me queda atorado. Filipenses 2, versículos del 6 en adelante. Él, siendo en forma de Dios, ¿ya están ahí? Filipenses 2, 6. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Aquí la palabra se despojó a sí mismo, en la forma literal es se vació. Ese término se despojó es el término griego keno. De ahí viene, se desarrolló toda una doctrina, de hecho, que es la kenosis, ¿sí? En donde dicen que Jesús, el Hijo de Dios, dejó de ser Dios y se hizo hombre para hacerse hombre, y que por eso necesitaba la guianza del Espíritu Santo, porque dejó de ser Dios. Bueno, así lo dicen algunos. De hecho, hasta canciones muy bonitas hay. Una de ellas dice: dejando tu deidad. Él no dejó su deidad. El término que se vació, el término que se despojó a sí mismo, solamente señala la renuncia de sus intereses, no de su deidad. Se despojó a sí mismo, no se aferró a qué cosa. Aquel no tenía ninguna necesidad. ¿Están de acuerdo que hay un bajón de Dios a hombre? De no tener necesidad a tener absolutamente todas. De no tener ninguna necesidad a ser la persona más vulnerable y desarrollarse y nacer en condiciones muy vulnerables. De lo más vulnerable, ¿no les parece un bajón? Dice, no se aferró a eso. Él pudo haber escogido otra cosa, pero no nos podrían redimir si no fuera por este acto, repito, de amor, de humildad. Admirable. No se vació a sí mismo de su deidad, no dejó de ser lo esencial y lo eterno. Pero es que murió, fue a la cruz y murió. Claro que murió en la cruz, pero el que murió fue el hombre para podernos redimir, porque la paga del pecado fue una sustitución, el justo por los injustos.
¿Me explico? Para que todo aquel que en Él cree. Tenía que hacer eso. Si no, no habría. Por eso nos menciona que eso es a lo que Él vino. Él no vino a darnos negocios prósperos. Si los tenemos, gloria a Dios, qué bueno. Está bien, o sea, no vino para procurarnos su interés, un bienestar terrenal. Qué bueno si lo tenemos. Gloria a Dios si las circunstancias nos lo permiten. Pero no en todos lugares se puede eso. Hay muchos lugares en los que sí, otros lugares en los que simplemente no es posible. ¿Sí? Por lo tanto, el bienestar o la comodidad temporal del hombre no está en un término absoluto en cuanto a los intereses de Dios, pero la redención sí. Y para eso vino Él. Para eso fue enviado, para eso fue ese regalo. No nada más para algo temporal, pero para la eternidad, para que podamos estar con Él. ¿No le da gracias a Dios? A mí se me hace admirable. Dice, y bueno, que se despojó a sí mismo. Dice, tomó la forma de siervo. O sea, ya no nomás fue de Dios a hombre, porque digo, de hombre pues podía ser alguien prominente, un rey, pues más relax, ¿no? ¿A cuántos les gustaría eso? No, pero fue siervo. Y siervo ahí se refiere a un esclavo. Y un esclavo no tiene derechos propios. Por eso es un esclavo. Nosotros no lo entendemos eso, porque no nos ha tocado vivir. Espero que a nadie le haya tocado vivir ningún tipo de esclavitud. Pero esclavitud es eso. No tienes derecho a. ¿Me explico? No tienes opciones. Si te toca un amo buena onda, pues qué bien. Y sí lo sabían. Nosotros vemos en el relato bíblico, sí habían patrones buena onda. ¿Sí? Al grado de que algunos de ellos, algunos de los esclavos, cuando iban a ser liberados ya, ¿verdad? Decían, no, yo quiero seguir siendo tu esclavo. O sea, yo quiero seguir perteneciéndote, eres un buen amo, no he recibido más que bienes de ti. Si me has tratado bien a mi familia, mis hijos han nacido en tu casa y no tengo ninguna razón para alejarme de ti. ¿Me estás siguiendo? Y sí había esa figura de que entonces para que fuera algo legal iban con los ancianos de la ciudad, ¿verdad? Tenían un madero ahí, una especie de como polín, ¿verdad? Y pues hacía su declaración de que él quería seguir permaneciendo. Decían, órale, pásale ahí, te van a hacer tu piercing ahorita. Te van a poner tu expansor. Ponía la oreja, no esto, la oreja, ¿sí? Metían un fierro, no sé si estaría picudo o chato o cómo estaría, no sé el grosor, pero se lo ponían ahí, ¡pah!, lo clavaban y le quedaba el agujero. Entonces eso ya lo veía alguien y decía, él es un esclavo por amor. Tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Fíjense, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿En qué consiste esta humillación? O sea, humillarse aquí no quiere decir, ay, me tiro al piso para que me levanten. Soy la pulga de una pulga. Soy la pulga de un perro sarnoso muerto. Qué humilde. No está hablando de esto. Es bajarse, es hacer a un lado, es renunciar a sus derechos incluso. Porque dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, fíjense, hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, yo no tengo, ya me encarné, yo viví sin pecado, yo no tengo por qué ir ahí. Pero fue obediente hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. Y qué maravilla el amor tan perfecto de nuestro Señor, ¿cierto? Cómo manifestó en su voluntad completamente rendida para glorificar al Padre desde la eternidad.
ese deseo. Por eso a mí me llama mucho la atención en Isaías 53. A ver si lo puedo terminar. Pero dice, y verá la aflicción de su alma. ¿Sí? Habla de la aflicción de su alma. Pero escuche bien, dice, pero él quedará saciado. La encarnación significa que Dios no se contentó simplemente con tener buenos deseos y buenos pensamientos para nosotros. Él lo llevó a la práctica. Él tampoco dijo, bueno, pues voy a ayudarlos allá a la distancia, me voy a mantener aquí lejecitos, ¿sí? No me vayan a embarrar chusma, no. Significa que Dios nos visitó, mis amados, para darnos salvación. Eso significa la encarnación. Pues claro que podemos celebrar la Navidad, ¿no creen? Pero celebrarla todos los días. O sea, no es un término o es un asunto nada más de ciertas fechas. ¿Qué importa cuándo? ¿Qué importa cuándo fue? No, lo importante no es la fecha, lo importante es el regalo. Es ese acto, lo trascendente de ese acto. Es por eso que la venida del Hijo de Dios es de gran gozo para aquel que ha reconocido su situación delante de Dios. Por eso Cristo, mis amados, es el Evangelio. Es decir, no hay mejores noticias que Él mismo. Buenas noticias es Evangelio. No hay mejores noticias que Él. No hay mejores noticias que Dios encarnado. No hay mejores noticias que Emmanuel. No hay mejores noticias. No hay necesidad más grande que ninguno de nosotros podamos tener, que ningún ser humano pueda tener, que el ser redimido. Vámonos para el final. Todavía falta, pero para allá vamos. Sí, ya dijeron algunos, ¿hay tan rápido? No, eso se lo digo para que se les vayan calmando los nervios. Si luego cuando empiezan a escuchar así que se pone algún piano y eso, es para que se relajen, no porque ya va a acabar. Es que luego se les empieza a ver 2, 3 la cara de angustia, ¿verdad? Pero ese venir a nosotros, escuche bien, esa obediencia perfecta, qué admirable. Qué admirable. Qué lejos estamos de eso, ¿no? Bueno, empiezo yo. No sé ustedes, empiezo por mí. Pero qué lejos. O sea, cuántas cosas anteponemos, ¿no? El apóstol Pablo, fíjense, termina este pasaje. Acuérdense que él no lo escribía, él no escribía directamente. Él iba dictando. Sí, salvo la carta a los Gálatas, como que sí le metió puño él ahí y una letrota grandota, ¿verdad? Pero normalmente él iba dictando las cartas. Y escuche bien, él termina esta idea como con un cántico de exaltación. Y yo quiero que usted lo pueda ir viendo. Es decir, mire, cuando usted lee, necesitamos ver la tensión. Hay textos que te van dando una tensión. ¿Sí? O sea, él no estaba dictando de esta forma, miren. No iba así. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué dije? Coma. O sea, no, necesitan ver lo que está hablando. Necesitan ver lo que está diciendo. Y yo no sé, al estarlo viendo, el acelere quizá que él traía. Porque yo no sé ustedes, pero yo aquí veo un montón de emoción. No creo que haya estado citando ese dictado muy relajado, casi indiferente. O sea, yo no sé si estaba caminando, yo no sé si estaba de rodillas, yo no sé si estaba llorando, porque lo que estaba viendo y lo que estaba recibiendo no era algo ligero, al punto cuando él dice,
Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas. Yo no creo que lo haya dicho con un, pues Dios lo exaltó sobre todas las cosas. ¿Me escuchaste? Sí, ok. Creo que estaba ahí porque estaba viendo qué es lo que ocurrió, qué es lo que Él dejó, qué es lo que Él vino a hacer. Y en medio de eso yo no sé si Él lo vio ensangrentado. ¿Me explico? No sé a qué punto llegó eso, pero al grado de llegar a decir, por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, y se desmayó. No sé, pero esta es una conclusión a la que está llegando. Por eso está hablando de una conclusión de todo lo anterior. Le dio un nombre que es por sobre todo nombre, por sobre todas las cosas. Es decir, nadie está por encima de Él. Nadie es más apreciado que Él. Nadie es más hermoso que Él. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y aquí no sé, repito, cómo estaba, dice, pero para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todos. Pues yo no creo, pues la doblas de todos modos. Pues yo soy ateo, la vas a doblar. ¿Sí? Escuchen bien. Aún los que se irán al infierno tendrán que hacer esto y reconocer que Él es Dios y que Él está por encima de todos. De eso está hablando, no está hablando de un gran avivamiento. Está hablando de la grandeza de Él, de la grandeza de su nombre, a causa de que Él se hizo hombre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué tremendo, ¿no? Yo no sé cuánto tiempo se ha de haber tomado en esto, pero la tensión que se sentiría en esa habitación, ¿te puedes imaginar? Yo no sé si quien estaba escribiendo en un momento le dijo, espérame. Estaba así como algunos de nosotros ahorita así aquí con el, nada más de, escúchame, nada más de imaginar el cuadro. Nada más un poquito lo que alcanzaríamos a imaginar ese cuadro y qué es de lo que estaba describiendo, de qué es lo que pasó, que no es una bonita historia, es una poderosa historia. Y esa encarnación y esa obediencia de venir, que empieza ahí, de venir, dejar sus derechos, no dejar su divinidad, venir, encarnarse, crecer, ser obediente toda su vida, ni una sola desobediencia, porque es Dios. Es el único que podía cumplir la ley. La ley de Dios solamente la puede cumplir Dios. Por eso Él la cumplió en lugar de nosotros. Por eso Él tiene este mérito. ¿Sí me explico? Nosotros, todo nuestro caminar con el Señor, todo lo que recibimos es por gracia. Pero Él todo lo que recibe, toda la gloria y toda la alabanza que recibe es por mérito propio, mis amados. Él se lo merece. No le estamos dando, no nos vemos buena onda cuando levantamos nuestras manos, no nos vemos buena onda cuando ofrendamos, no nos vemos buena onda en nuestros actos de devoción y de adoración, no nos vemos lindos. Él se merece eso y mucho más, Y qué bueno que podemos expresarlo, pero se merece más. Porque necesitamos crecer en ese entendimiento de esa obra, de lo que implica que Él se encarnó. Jesús es admirable. ¿Me está siguiendo? En primera de Timoteo, y con esto termino. En primera a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, lo voy a leer ahí en la Nueva Traducción Viviente. Muchos de los pasajes que nosotros vemos en las Escrituras, a lo largo de la historia se vinieron a convertir en un cántico. Venían a hacerse pues como himnos, ¿no? Porque
era muy caro tener, no todos podían tener una Biblia como cada uno de nosotros podemos tener hoy en día. ¿Sí? Ya tenemos Biblia acá, tenemos 50 Biblias acá, todas las versiones habidas y por haber. ¿Sí me explico? Un montón de recursos, ay, gloria a Dios, pero antes no era así. Antes muchos hermanos ni siquiera sabían leer. Yo he conocido a gente así. Yo he conocido a pastores que difícilmente han sabido leer o saben leer. Bueno, ahorita ya están más alivianados, ¿no? Gracias a Dios, sí. Pero que no, imagínate. O sea, algunos de ellos, uno de ellos que lo conocí me conmovió el corazón. Él, las 2, 3 cositas que aprendió a leer, él aprendió de la Biblia. Ese fue su libro de texto. Pero no sabía leer más cosas, o sea, poquito. Pero le voy a decir una cosa, tienen una pasión y una fe por el Señor. A lo mejor no saben muchas cosas, no ubican muchas cosas de doctrina y de conocimiento, no, a lo mejor no. Pero le voy a decir una cosa, no les podemos enseñar con respecto a fe y a pasión y a devoción por Cristo. Yo he estado ahí muchas veces. Y cuando sabes lo que les costó llegar, que se aventaron 17, 18 horas caminando y no en lo planito. Y ninguno de ellos dijo, no tengo para el camión, por eso no puedo ir. Me tuve que quedar a lavar. Ay, fui al súper y pero que usted quiera. Y aunque no tengan mucho conocimiento, ese pedacito de fe les alcanzó para ubicar al Hijo de Dios, viniendo a redimirlos. Y así era antes. Habían muchos creyentes en un principio en la iglesia primitiva que ellos no sabían leer. Y se fueron desarrollando algunos credos, ¿verdad? Y empezaban a cantar parte de las escrituras. Era como una forma de memorizarlas. Y ellos las empezaban a cantar. Y esta parte, 1 Timoteo 3:16, es una de los cantos, escúchame bien, de alabanza que se usaban en la iglesia primitiva. No sé cómo sería, no tenemos ni idea de la melodía, pero registros históricos te hablan de que esto era un canto, ¿sí? Y era un canto de exaltación. Y dice, lo lees y dices, híjole, con razón es un canto profundo de alabanza, de exaltación, que yo creo que vamos a pedirle al Señor que nos dé una buena música para esto y poder hacerlo. Como ven, híjole, entendiendo lo que vimos ya en Filipenses, el hilo que traemos de lo admirable que es Jesús. ¿Me están siguiendo? Llegando hasta aquí, no pierda de vista eso. Escuche, la Nueva Traducción Viviente se lee así: sin duda alguna, fíjense, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Hay algunas versiones que lo traducen el secreto o el misterio de nuestra religión, porque religión luego nosotros ahorita la conceptualizamos como algo malo, decir vida piadosa. No ubicamos a lo que se está refiriendo, pero es vida de devoción a Dios. Es un buen término. Decir religión es un buen término si lo contextualizamos correctamente, ¿cierto? Pero para no meternos por ahí, dice, el gran misterio de nuestra fe, de lo que creemos, de lo que nos mueve, es el siguiente. Fíjense bien, Cristo fue revelado en un cuerpo humano. O sea, fue manifestado a los hombres. ¿Cómo? En un cuerpo. Y vindicado por el Espíritu. Vindicado quiere decir justificado, quiere decir defendido y declarado legalmente inocente al cumplir los requisitos de la ley de Dios. Todo eso quiere decir. Pero vean, lo tenían ellos perfectamente claro. Algo muy sencillo. ¿De qué se trata todo esto? Dice, fue visto por los ángeles y anunciado a las naciones,
fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. Si nos detenemos en cada frase, sacamos una serie de cada frase que está aquí. Este es el misterio. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata mi vida? ¿De qué se trata mi devoción por Dios? ¿De qué se trata mi día a día con el Señor? ¿Ya lo viste? ¿Ya te encontraste con Él? ¿Con Jesús, el Hijo de Dios? El que vino, se encarnó, vivió una vida inmaculada, ¿sí? Es decir, sin una falta, sin un pecado, sin ofender jamás a nadie. Ir a la cruz, morir, resucitar al tercer día, ascender a los cielos, enviarnos a su Espíritu Santo. ¿Ya te encontraste con Él? ¿Ya lo viste? Es decir, ya estuvimos en algún punto, en alguna circunstancia, en alguna situación que simplemente dejaron ver mi condición, esa que vimos al principio, ese lado oscuro que hizo necesaria la Navidad, que hizo necesario el nacimiento de Jesús. Ya nos vimos ahí y dices, no sé, y volteas y lo ves a Él y dices tú, y vas y nos abrazamos a sus pies. Fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu, declarado justo, declarado inocente, ¿sí? Fue visto por los ángeles. Esto, miren, dices, pero aquí ¿qué? ¿Los ángeles qué? Bueno, póngame atención. Hay cosas, ya lo hemos tratado, que los ángeles no pueden experimentar. Hay cosas que ellos no pueden hacer, que nosotros sí, que se nos concede ese privilegio, aunque hayamos sido hecho poco menor que los ángeles. Póngame atención. ¿Se acuerda por qué tuvo que hacerse carne? Hubieron ángeles que pecaron, ¿sí o no? Pero pecaron y fueron destituidos. Sufrieron condenación eterna. Ninguno de ellos fue redimido. La Escritura nos dice, sí, en Hebreos, dice que Él no socorrió a la descendencia de que no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. El Hijo de Dios no socorrió, no vino para salvar a los ángeles. Entonces, imagínense, dentro de todos los principados y potestades, buenos y los malos también, a la hora de voltear y decir, oye, nosotros pecamos y nos condenas, y estos pecan que son menores que nosotros, son inferiores que nosotros, y les prometes un Salvador, les prometes redención. Imagínense ustedes en el cielo, los ángeles y la encarnación. ¿Para qué si estás aquí lleno de gloria? ¿Me explico? No, ustedes no pueden entender eso. No, seguramente no puedo entender, pero imagínense qué impotencia, de ver lo que le hicieron y no poder hacer nada, esperando una orden, así como diciendo, dinos. O sea, no en vano el Señor Jesús le dijo a Pilato, mira, si yo quiero, ahorita mando unas legiones. Y si en el Antiguo Testamento un ángel en una noche, uno solo, se aventó un ejército de 180,000 hombres, uno solo. Imagínese una legión de puros, que exterminan la galaxia. Si yo pudiera mandar por esto, o sea, ¿tú crees que no? Y los ángeles por ahí, pues nomás dinos, nomás haznos. Y ahí vamos, ¿no? Y va a haber ese feo que te hizo eso. Vamos a ver cómo me lo voy a poner ahorita. Es el que agarró el látigo y el que te desgarró la carne. Ahorita lo pongo parejo. Imagínense. Ya aquí, ya yo luego me meto en esto, pero, ay, hermanos, y sin entender el por qué. Por eso ningún ángel, mis amados, este privilegio, ningún ángel puede decir, gracias, Cordero de Dios, que quitas mi pecado. Gracias por morir por mí.
Ninguno lo puede decir. Ninguno tiene no solamente el privilegio, ninguno tiene ese derecho. Pero los que creyeron en Él, ¿cuántos han creído en Él? Se les dio potestad, se les dio el derecho de ser hijo de Dios. Y tenemos no solamente el privilegio, pero qué derecho de decir gracias por dar tu vida por mí. Gracias por encarnarte. Qué maravilloso. Fue visto en los ángeles y anunciado a las naciones. Bueno, sigue el proceso. Fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios? Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios.